Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar todos? Buenas tardes, Ramses. Hola, muy buenas tardes, señor Alberto Ledesma. ¿Me puede escuchar? Señor Gustavo Rouco, ¿me puede escuchar? Sí, te escuchamos. Norberto Ledesma, te escucho. Hola, bueno, muy buenas tardes, señor Alberto. Señor Gustavo Rouco, si pudiese escucharme. Bueno, primero que todo agradecemos su asistencia, su participación a este webinar. Nos presentamos nosotros, somos el equipo de consultoría de Radio Consulting. Me presento a mi persona, soy analista encargado de la parte comercial. Presento al ingeniero Erasmo Miranda, encargado del área de procesos. Hola, buenas tardes. Gracias, Ramses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El señor ingeniero Erasmo Miranda es la persona encargada de llevar a cabo este webinar. Presento también a nuestro director, señor licenciado Esteban Estrada. Sí, buenas tardes a todos. Y bueno, sin más nada que agotar, entonces podemos comenzar. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Estrada Brentas, soy director de Radio Consulting a nivel de consultoría en Latinoamérica. Agradecerles la participación que han tenido en este seminario y bueno, brevemente yo me voy a tomar un poquito de tiempo mínimamente para contarles quiénes somos, cuál es nuestra posición dentro de lo que tenga que ver con ISO 45001. Y luego de ello voy a dejarlos en manos del ingeniero Erasmo Miranda, quien va a desarrollar los temas del seminario. Probablemente posteriormente yo también tenga participación en poder comentarles y poder hacer alguna muestra de la aplicación práctica del 45001. Radio Consulting es una compañía que tiene presencia en la mayoría de los países de Latinoamérica. Nos dedicamos desde hace más de 20 años a temas que tengan que ver con el planeamiento de la empresa, el control de gestión, el presupuesto, las decisiones corporativas y desde hace unos 12 años aproximadamente todo lo que tenga que ver con calidad, medio ambiente, gestión de recursos humanos, OYAS en su momento y 45001 en este momento, y todas aquellas tareas o todos aquellos apoyos a nivel de consultoría y de implementación de herramientas ISO y herramientas que tengan que ver con la gestión de procesos. Radio Consulting es una compañía que a lo largo de todo este tiempo ha crecido a nivel de conocimiento gracias a las interacciones que hemos tenido con los clientes y de esta forma han logrado participar y hemos logrado, digamos, desarrollar un equipo profesional especializado en cada una de las áreas prácticamente. La veniencia de la gran modificación que trajo en todo el tema ISO 9001 nos hizo pensar seriamente en el desarrollo de algunas metodologías que tengan que ver con la implementación de la norma. Y cuando yo hablo de implementación de la norma, lo que estoy diciendo en definitiva es cómo es que ponemos en práctica dentro de la empresa la norma, cómo la llevamos adelante, cómo podemos hacer para mejorar nuestro proceso de registro, cómo podemos mejorar nuestro proceso de la evidencia, cómo podemos mejorar la manera en la cual insertamos la norma dentro de la organización. Es por eso que hemos desarrollado algunas metodologías que nos han permitido ayudar a las organizaciones a la implementación de las distintas normas y ahora nos cabe 45.000, que en definitiva no viene ni más ni menos que ser una de las normas más que se va a englobar en la estructura del alto nivel
y que probablemente en los próximos tiempos ya tengamos alguna otra norma que pueda adecuarse a esta estructura de alto nivel como es la 22.000. Entonces, en definitiva, en este aspecto hemos trabajado arduamente en que la aplicación de esas metodologías sea una aplicación práctica y sea de alguna manera una forma simple de poder llevar los requisitos de cualquiera de las normas. Para eso, bueno, vamos a escuchar un poco al ingeniero Miranda, que nos va a hacer un breve resumen, de la norma en sí y de algunas aplicaciones, y vamos a conversar también de la forma en la cual yo puedo implementar dentro de mi organización lo que me está requiriendo 45.001. Yo voy a estar participando también en la medida que vayamos conversando, así que agradecerles nuevamente a todos y bueno, paso un poco la posta al ingeniero Miranda, que va a iniciar a comentarnos respecto de 45.001. Gracias, Gerardo. Gracias, Esteban. Bueno, aprovecho de saludar a los integrantes hoy en día de este webinar, sobre todo, bueno, Norberto y Gustavo, que de alguna manera también los hemos contactado y están también interesados en participar y compartir un poco de información. A ver, vamos a partir un poco comentando lo que es la nueva versión de ISO 45001. Entiendo que por ahí ustedes también están al tanto de la nueva versión de esta norma y sobre todo de ese gran salto que viene desde el cambio incluso de OSAS a ISO, o sea, terminamos cambiando una norma británica por una norma internacional. Por lo tanto, hay una serie de aspectos en los cuales tenemos que actualizarnos y tenemos que de alguna manera también dialogar y compartir experiencia respecto a la implementación de todos aquellos ítems de gestión que nosotros teníamos considerados ya previamente en OSAS 18001 y que hoy en día va a tener un enfoque un poco diferente en ese aspecto, a un delineamiento también, una columna vertebral diferente basado en lo que es las normas ISO. ISO hace, bueno, bastante tiempo que ya viene discutiendo un poco el tema, también ha tenido por ahí, no sé si es decir la palabra, mucha presión, pero en general ha habido mucha discusión respecto a por qué en su momento OSAS no pertenecía a la línea de las normas ISO, sobre la cual también significaba un poco de incertidumbre respecto a cómo podíamos integrar sistemas de gestión, o sobre todo en las organizaciones, poder delinear de alguna manera los distintos aspectos o requisitos de estas normas en un solo lugar de trabajo, en un solo entorno, en un solo alcance. Por eso, bueno, a nivel de números generales podemos observar de que, a ver, la OSAS 18001 ya tiene más de 40 versiones, y con 40 adaptaciones o traducciones a países diferentes. Estamos hablando ya que por ahí también cada diferencia o adaptación, ¿no es cierto?, traducción de la norma puede tener una interpretación diferente. Además también de la cantidad de certificados que ya están dando vuelta por todo el mundo y la cantidad de empresas, más de 1 millón de empresas, que hoy en día tienen alguna certificación. Esto da un respaldo, un peso importante a lo que es la labor de ISO en integrar una norma estándar, ¿no es cierto?, a nivel internacional, que incluya todos los demás aspectos que ISO tiene en calidad, como en 9001, en 14000 como en medio ambiente. Y también la integración de estos sistemas de gestión hoy en día se nos abre una puerta bastante más ancha, o sea, se nos hace mucho más despejado el camino, por decir de alguna manera, en poder integrar estas 3 normas que son las más fuertes, digamos, de alguna manera, a todo tipo de organización, o sea, son transversal a los rubros, sin discriminar también alguna otra normativa ISO, como la 22.000, 27.000, etcétera, que están abocadas a aspectos muy puntuales o requisitos de alguna actividad económica puntual. Esto lo que busca entonces tanto ISO, bueno, que también es algo beneficiario para todas las empresas, es poder justamente contar con una única versión, con una única definición respecto a los sistemas de gestión y que nos permitan siempre la mejora dentro de la organización. Y a la vez también con lo que conlleva eso, tanto en calidad con la satisfacción del cliente, el medio ambiente con
el cuidado, obviamente, del medio ambiente, y en 45.001 respecto a la seguridad de los trabajadores. A ver, ¿cuáles son los beneficios de una implementación de una norma como esta? A nivel general vamos a dar algunos, pero todos sabemos, aquellos que trabajamos en el área, de que los beneficios son enormes, incontables, por decirlo de alguna manera, en distintos aspectos. Nos podemos enfocar, por ejemplo, en el desarrollo e implementación de una política de seguridad, ¿no es cierto?, la determinación de los peligros, la evaluación de los riesgos, ¿no es cierto?, asociado a cada actividad, la reducción de los costos generados por accidente, que ahí tenemos siempre la teoría del iceberg, ya que los costos directos o evidenciables que podemos observar siempre son bastante menores en comparación a los costos que conlleva un accidente, también considerando los aspectos indirectos, respecto a pérdida de tiempo, ¿no es cierto?, las faenas en caso que se requiera alguna paralización, las demandas que vienen después, ¿no es cierto?, la imagen y prestigio de la organización, etcétera, etcétera. Reducción de costos de tiempo en actividades o interrupciones de los trabajos, y también disminución de los costos de las primas de seguro, que también es un parámetro con el cual nos pueden evaluar cada organización respecto al cumplimiento de seguridad que tenemos también integrado. ¿Cuáles son los principales cambios ahora que tiene entre OSA 18001 e ISO 45001? Acá no vamos a trabajar o a conversar la tabla de correspondencia porque es una tabla enorme, ya que cambia prácticamente toda la estructura de OSA hacia ISO, con la definición, perdón, definida en ISO ya el año 2013 con el anexo de estructura de alto nivel, en el cual nos define esta columna vertebral que comienza a tomar la calidad, ¿no es cierto?, el 9001, el 2015, junto a medio ambiente, y que hoy en día ya 45.001 también la integra, y como algunas otras normas también. Entonces, dentro de los cambios más relevantes, por decirlo de alguna manera, tenemos lo que es el contexto de la organización. Acá estamos hablando de algún concepto, sobre todo para los que manejamos OSAs, de que es algo bastante nuevo. O sea, el alcance del sistema para nosotros era una de las cosas más importantes. Evaluar más que nada los riesgos, ¿no es cierto?, abocarnos siempre dentro de la organización. Pero eso nos limitaba, bueno, también la gestión que se determinaba también para cada empresa, los planes de acción, etcétera. Pero ahora con ISO tenemos que ir un poquito más allá. O sea, estamos hablando de que ya no nos basta, no es suficiente solamente trabajar con el sistema acotado, bien definido, sino que necesitamos ampliar de todas maneras ese espectro en el sentido de entender dónde estamos posicionados, dónde estamos trabajando en el fondo. Conocer los contextos, los aspectos culturales del negocio, de las personas que trabajan dentro de la organización. Hay factores muchas veces determinantes con nuestras partes interesadas, que ya no son por ahí solamente los trabajadores, que era el enfoque principal, dentro de la empresa, sino que también hacia afuera. O sea, estamos hablando de integrar a las visitas, proveedores, clientes, y también obviamente conocer cuáles son las expectativas y las necesidades de los mismos. O sea, ya se nos empieza a hacer un poquito más compleja la situación en ese aspecto, ya que debemos primero determinar el alcance del sistema, a dejarlo bastante claro, bien definido, y comprender dentro de ese alcance todo lo que puede afectar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese aspecto, y involucrar también, por ejemplo, a veces casos de los vecinos, los alrededores. He estado también con algunas compañías, empresas, en proyectos donde, aunque no lo crean, los vecinos son los que nos generan más exigencias y complicaciones muchas veces al realizar algún proyecto, sobre todo infraestructura. Y la seguridad ya no va enfocado solamente también a los trabajadores, sino que ya también a la gente que está fuera del proyecto y que se puede ver afectada o impactada por algún proceso también dentro de la ejecución del mismo. O sea, estamos hablando proyecto de infraestructura que utiliza vías públicas, o cualquier organización, ¿no es cierto?, empresa que para distribuir sus productos utiliza infraestructura pública, de alguna manera también se va a ver afectada en caso tanto de las condiciones que tengan esa infraestructura, o sea, calles, ¿no es cierto?, que pueden generar accidentes, etcétera, etcétera. Eso es un poco a nivel general, más que nada para que tengamos en cuenta lo que tenemos que visualizar al momento de comprender de todas maneras el alcance del sistema.
Además a esto también le podemos sumar lo que es el liderazgo. Otro aspecto importante como cambio, ¿no es cierto?, o diferencia entre 8.18.001 y 45.001, viene en que antes nos bastaba, por decir de alguna manera, con definir una política con un compromiso, ¿no es cierto?, claro hacia la seguridad y de los trabajadores, ¿no es cierto?, pero sin profundizar quizás mucho más allá por parte de la dirección. Además también con respecto a los comités de seguridad, que son parte siempre a nivel legislativo de los cuerpos legales de cada país, pero no estaban incluidos dentro del sistema, o sea, estaban considerados como un requisito a cumplir, ¿no es cierto?, a hacer seguimiento, pero no tenían ese espacio estos comités de seguridad dentro de la organización, o sea, perdón, dentro del sistema, ¿no es cierto?, del sistema de gestión, respecto a las actividades que se definen en la planificación que tenga acá integrada. Entonces, el liderazgo acá por 45.001 busca un poco más, ¿no es cierto? Entonces busca no tan solo la declaración de compromiso con la seguridad por parte de la dirección, sino que también el compromiso real, o sea, estamos hablando de que la dirección debe realizar revisiones del sistema, ¿no es cierto?, con periodicidad o frecuencia que se determine por cada organización. Además de esto, también los comités de seguridad deben integrar, ¿no es cierto?, el sistema de gestión. Entonces estamos hablando de que no tan solo es solamente darle respuesta a los requerimientos y dentro del sistema verlo como un cumplimiento, un requisito, sino que ahora ellos también son parte del sistema de gestión, por lo tanto tienen voz y voto en ese aspecto, sobre todo la definición de actividades que vayan en pro de la seguridad de los trabajadores. Otro aspecto importante también a resaltar dentro de estos cambios es lo que es la información documentada. Por ahí pecamos a veces de burocráticos, ¿no es cierto?, aquellos del área de seguridad, que muchas veces necesitamos respaldar muchas actividades, ¿no es cierto?, manejamos muchos registros, debido también a aspectos legales que se nos exige de alguna manera y que tenemos que tener siempre demostración de cumplimiento. Ahora lo que busca el sistema es que esto no llegue a un extremo de que se genere una burocracia dentro de la organización y dentro del sistema, sino que sea mucho más abierto, en el sentido de que hoy en día tenemos disponibilidad de tecnología que nos permite administrar la información de otra manera. O sea, no estamos hablando todo que ahora vamos a tener que, como antes, llevar todo en archivadores, sacar firma por cada una de las actividades que realizamos, una capacitación al trabajador, una charla en la mañana, todo conlleva igual algún registro, pero la idea es que eso se pueda evidenciar de una manera en la cual no necesitemos también tener tanto documento almacenado. Podemos trabajar con distintas alternativas de tecnología hoy en día, el cumplimiento de cualquier requisito legal o cualquier requisito de la normativa. Por lo tanto, el apoyarnos con herramientas tecnológicas que nos permitan ir dejando registro, mantener la información de manera ordenada, ¿no es cierto?, sea fácil de acceder, que no pasa muchas veces con el papel directo. Hoy en día la norma lo contempla y lo tiene dentro de uno de los cambios más importantes que se han venido en esta migración. Por lo tanto, entonces, lo que buscamos es que hoy en día no todo sea en papel, sino que haya distintos formatos, aprovechar la tecnología en ese aspecto, de que un procedimiento no sea siempre escrito en un papel. Podemos trabajar por ahí algunos audios, podemos trabajar, por ejemplo, con los videos que hoy en día cualquiera de las grandes empresas, cuando uno entra a la planta, nos muestra sobre las vías de evacuación, las medidas preventivas, ¿no es cierto?, líderes de evacuación, etcétera, etcétera, o que realizar en ese momento, y que se convierten hoy en día en un procedimiento, ya no es algo un poco adicional que refleje de alguna manera una modernización de la empresa y que sea algo un poco más de imagen, sino que hoy en día se considera algo importante en tener en cuenta para transmitir conocimiento, para transmitir información dentro de la empresa. ¿Ok? Eso. Y el último cambio que queremos también resaltar como parte de esta migración a 45.001 respecto a muchos conceptos, está también lo que es la acción preventiva por riesgo, ¿no es cierto?, o trabajo en este caso de riesgo y oportunidades del sistema. Lo que está
esta norma busca de alguna manera es ir un poco más allá de las evaluaciones que realizamos constantemente. Esto no significa que la matriz CIPER, por ejemplo, pase al historial. Por el contrario, va a seguir trabajando y funcionando de la misma manera como lo hemos hecho siempre, identificando los peligros, ¿no es cierto?, evaluando los riesgos y determinando las medidas preventivas con las cuales vamos a tener que trabajar durante el periodo que se haya analizado, el año, etcétera, etcétera, hasta, o para mantener controlado el riesgo, o lo ideal obviamente siempre va a ser eliminarlo. Pero de todas maneras eso sigue tal cual como lo venimos trabajando desde antes. Ahora el cambio viene en que no tan solo vamos a tener que preocuparnos de los riesgos de la producción, de los puestos de trabajo, de los accidentes que se puedan generar, sino que también tenemos que preocuparnos de los riesgos que pueda sufrir, o sea, riesgos de no cumplir los objetivos del sistema de gestión. ¿Okay? O las oportunidades que también pueden surgir del mismo. Hablamos acá entonces de evaluación y gestión de riesgos y oportunidades. Por lo tanto, tenemos que considerar el sistema de gestión como un todo, al cual tiene objetivos, ¿no es cierto?, lineamientos claros que debemos cumplir, y nuestra gestión respecto basada en riesgos va a ser en que aquellos aspectos que nos puedan impactar a que el sistema no cumpla sus objetivos sean también evaluados y tengan un seguimiento, que eso es lo más importante. Tal cual como hacemos los seguimientos a las evaluaciones de peligro, ¿no es cierto?, evaluación de riesgo asociada a los peligros, vamos a tener que también trabajarlo con respecto al cumplimiento de algunos objetivos del sistema de gestión. Eso conlleva identificarlo, y también nos vamos a ir enlazando entre otras cosas que hemos visto como el contexto de la organización, entender que, o conocer, ¿no es cierto?, aquellos riesgos externos, por ejemplo, al sistema o a la organización que no dependen directamente de una decisión de la empresa, puedan afectar el sistema de todas maneras. Un cambio en un requisito legal, ¿no es cierto?, un cambio tanto de normativa, de cultura dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que pueden intervenir dentro de una organización y sobre todo el cumplimiento de sus objetivos. Y esto es algo que nos va a cambiar un poco la mentalidad también respecto a analizar el riesgo, no tan solo como una herramienta o un instrumento para evaluar el peligro de accidentes, sino que también entender el concepto o la gestión basada en riesgo como se define en la 31.000. Eso a modo general, que es parte de lo que queremos compartir con ustedes. No sé si por ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda. Alberto, no sé si tienes algo que por ahí que comentar o que quieras profundizar antes de continuar. No, por mi parte está claro, entiendo. Perfecto. Yo te aporto algo, Erasmo, ahí, y de alguna manera un poco experiencia también sobre la que trabajamos constantemente. Muchas organizaciones que hasta hace un tiempo atrás llevaban la implementación de 18.001, de OSHAS 18.001, en lo que tenía que ver con los riesgos propios. En definitiva, las matrices hiper, ese tipo de cosas. Con la implementación de 45.001, de alguna forma cambia, yo creo que radicalmente, la manera en la cual podemos analizar la situación que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo respecto de los riesgos a los que estamos sometidos o están sometidas las organizaciones. Por eso es que de alguna forma creo muy importante la posibilidad de los análisis que se hacen periódicamente respecto de las definiciones de riesgo, y más que los análisis muchas veces cuál es la cuantificación de la medición que implica los riesgos, porque creo que 45.001 tiene un enfoque realmente innovador y que viene de la mano con 9.000 y con 14.000, ¿no es cierto? Exacto. No sé ahí tu particularidad sobre eso. Sí, exacto, ¿no? De hecho, es en el fondo, es la unificación de alguna manera de conceptos, de criterios y de definiciones que nos permitan también hablar un mismo idioma, incluso entre profesionales, que nos pasa también por experiencia propia. A veces cuando uno hace entender que por ahí una no conformidad tiene un aspecto similar a lo que un accidente, de hecho se tratan de la misma manera, o los conceptos de acciones preventivas, a veces entre profesionales también nos costaba el manejar desde un concepto desde ISO o a un concepto basado en OSHA. Pero eso, perdón, eso hoy en día
se nos facilita bastante la comunicación también al menos, y muchas otras cosas más también en ese aspecto. Quiero aprovechar entonces de mostrarles un poco nuestra herramienta tecnológica con la cual podemos llevar el sistema de gestión 45001, basado obviamente en la nueva estructura de alto nivel. La herramienta es Kahuna, es un software basado en lo que es BPM o lo que es gestión de negocio, proceso de gestión de negocio, en la cual podemos nosotros trabajar distintos aspectos, ¿no es cierto?, de las normas de cualquier sistema de gestión, o sea, hablando de ISO en el fondo. Estamos hablando tanto de, podemos integrar 9001, 14001 con 45, dentro del mismo lugar o el mismo entorno de trabajo. Por lo tanto, acá tenemos posibilidad, por ejemplo, desde trabajar lo que son auditorías, ¿no es cierto?, a nivel de concepto general, obviamente, hablando del sistema de gestión, respecto a las auditorías de seguridad, ¿no es cierto? Podemos administrarlas desde acá, incluso podemos configurar listas de verificación, ¿no es cierto? Por ejemplo, de producción, ¿no es cierto? Lista de verificación de proveedores, cargar la información con la cual nosotros realicemos esa auditoría, ¿no es cierto? Y van a estar, por ejemplo, disponibles. En este caso, no sé, la empresa presenta un programa de mantenimiento, los trabajos tienen pleno conocimiento del sistema de producción de la empresa, etcétera, etcétera. Son cosas que la tecnología hoy en día nos permite trabajar de una manera diferente, mucho más interactiva, no, como les decía antes, no basado siempre en el papel y en la firma, sino que hoy en día todo es digital. El acceso a la información es digital, ya no es a través de un papel. Por lo tanto, una plataforma que nos permita encontrar incluso el historial de todo lo que pasó durante una auditoría, ver qué se respondió, qué no se respondió, por ejemplo, es bastante interesante y colabora con la gran carga también de trabajo que conlleva trabajar un sistema de gestión. Además de eso, podemos también ver, no sé, no conformidades, que también se consideran situaciones importantes de realizar seguimiento, ¿no es cierto?, trazabilidad, podemos llevar un análisis, describir, configurar también acá adentro distintos sistemas, por ejemplo, utilizando herramientas como el CIM, Ichikawa, ¿no es cierto?, en un análisis causal, que nos puedan ser útil al momento de poder trabajar, dar respuesta y tener obviamente la trazabilidad de lo que es una no conformidad, etcétera. Una cosa importante, que algo también que quiero mostrarles acá, es que dentro de lo que habíamos conversado, que es uno de los dolores de cabeza, y lo digo también por experiencia propia, sé que la mayoría de los profesionales van a compartir conmigo esto. Una de las cosas más difíciles que que nos conlleva mucho trabajo, y a veces nos cuesta un montón mantener un control sobre eso, es sobre la matriz IPER. O sea, primeramente nosotros nos corresponde realizar una segregación de cada actividad, ¿no es cierto?, las personas expuestas a los puestos de trabajo, identificar los peligros asociados a ese puesto de trabajo, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control. Ahora, la matriz IPER no termina solamente ahí, lo definimos ya un tremendo trabajo, sino que además tengo que realizar las medidas preventivas que yo definí que iba a considerar, tengo que darle curso. Eso significa integrarlas muchas veces en un procedimiento o realizar alguna mejora incluso de infraestructura directamente dentro de la organización. A lo cual nos cuesta también tener registro y trazabilidad de cómo se conllevó eso, cómo se registró, cómo se trató, se le dio respuesta o no, y qué seguimiento se le hizo, si se cumplió o no se cumplió. Y eso es lo que hoy en día nos ofrece, por ejemplo, una herramienta como Kahuna, el poder dar de alta un riesgo, o sea, un peligro en realidad, ¿no es cierto?, que lo hayamos definido en la matriz, por ejemplo, contacto con energía eléctrica. Los procesos afectados que están involucrados dentro, que incluyen este peligro, dentro de esa evaluación, las actividades, ¿no es cierto?, las tareas que realizan, maquinaria involucrada, identificación puntual del peligro, y las personas que está a cargo de realizar, en este caso, un seguimiento, o la mejora dentro de ese peligro. Además, nosotros tenemos que, al realizar ese seguimiento, realizar evaluaciones constantes, periódicas, ¿no es cierto?, de ese riesgo. O sea, identificamos de que los cables, por ejemplo, del sistema eléctrico, encontramos que está en malas condiciones. Ahora tenemos que ver si se cumplió, se corrigió, no se corrigió, y si durante el tiempo eso no vuelve a suceder. Entonces vamos acá a tener la posibilidad de entregar, de parametrizar para poder definir valores de probabilidad de impacto, definir la magnitud del riesgo, ¿no es cierto?, dejar observaciones y qué medidas de control vamos a tomar, ¿no es cierto?, para la mejora. Por ejemplo, algo
bastante trivial acá como ejemplo. Y eso lo podemos nosotros conllevar como una actividad de trabajo, o sea, como parte del plan de trabajo de la matriz IPER. Podemos ver, por ejemplo, no sé, riesgo de atrapamiento de una máquina de correa transportadora, ¿no es cierto? Vamos a definir el peligro claramente y posterior a eso, donde esté la máquina involucrada, ¿no es cierto?, el peligro de atrapamiento, y el riesgo que se va a evaluar de manera con una frecuencia determinada. Por ejemplo, definimos en la primera evaluación, ¿no es cierto?, que se iba a implementar el uso de un candado de seguridad para realizar los mantenimientos de la correa transportadora. El riesgo es alto, sabemos que causa la muerte en este caso, si no tenemos al menos esta medida de control. Y con eso podemos hacer una verificación semanal, mensual, cada vez que se haga el mantenimiento, de evaluar nuevamente el riesgo y saber si eso se implementó o no. Sabemos que es una medida que depende mucho de las personas que va a realizar la actividad de mantenimiento, y que si esa persona, ese trabajador en su momento no lo incluyó, ya estamos con un riesgo alto. O sea, estamos hablando de que si lo incluye podemos disminuir la probabilidad a 2, y si no lo incluye a 3 en un solo momento. Entonces el seguimiento y el control de que eso se haga es indispensable, a lo cual podemos dejar acá registro, simplemente marcando, dejando un detalle de lo que se realizó, pudiendo incluso adjuntar alguna fotografía en caso de que sea necesario. Acá podemos adjuntar algún objeto en general, una fotografía, incluso desde el celular, desde la tablet, pueden conectarse para realizar esta acción, por ejemplo, de control. No sé si tienen algún comentario por ahí, algo que quieran profundizar, qué les parece un poco esto. Yo ahí, Erasmo, quiero un poco aportar algo a nivel de la implementación de este tipo de herramientas, y en específico de esta herramienta Cajuna. Yo creo que uno de los grandes problemas que normalmente tenemos en el momento de llevar adelante la gestión de un sistema como 45001 es el aviso de la periodicidad de la tarea a realizar. Porque muchas veces, si tenemos planificado una acción de, no sé, una acción de auditoría periódica, o una acción de revisión periódica, o cualquier actividad que sea repetitiva, de alguna forma, yo creo que lo más importante es las funcionalidades que existen a nivel de que esa acción sea repetitiva de manera automática dentro de la herramienta. Si todos los lunes tengo que hacer una inspección de algo, tengo que tener la posibilidad de que la herramienta todos los lunes me genere el pedido de la inspección, para que yo, a través de algunos elementos que tenga, pueda ir a hacer la inspección, y si la inspección no la hice, en definitiva que me sea alertado de que esa actividad que debía desarrollarse no se desarrolló. Cajuna como herramienta es una herramienta que está pensada para gestionar este tipo de eventos, este tipo de actividades, fundamentalmente, donde la periodicidad pasa a tener un papel bastante importante, porque eso en definitiva es lo que nos va a permitir en un futuro tener un sistema de gestión estable. Además de ello, lo que tenga que ver a nivel de herramienta, otro tema bastante importante es lo que yo llamo que la herramienta actúe sobre el usuario y no el usuario sobre la herramienta. Entonces, si para esa actividad que yo tenía periódica el lunes, yo el lunes a primera hora he recibido un correo electrónico con un link para que yo, cliqueando encima de ese link, la herramienta me lleve automáticamente al lugar donde yo tengo que accionar y cargar el resultado de la inspección. O quizá me vaya un poco más allá y esa inspección en definitiva tenga que hacerla en campo, y a lo mejor cargar la información de esa inspección directamente en mi celular a través de un link también, ayuda a que mi gestión del sistema de la ISO 45000 no termine siendo una carga, sino que facilite de alguna manera la integración de los distintos elementos de las distintas personas de la empresa a la acción propia del sistema.
Entonces, en ese aspecto, lo que estamos buscando es integrar a través de Cajuna las posibilidades que existen. Y otro punto que yo también marco como muy importante. Normalmente todas las herramientas que existen hoy en el mercado que llevan adelante esquemas de estas características son herramientas que ya vienen predefinidas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en mi actividad de auditoría yo me tengo que ajustar a los campos y a los pedidos de datos que la herramienta me hace, y si yo quisiera agregar sobre alguna de esas actividades un nuevo campo, un nuevo proceso, normalmente en cualquier herramienta de mercado eso tiene un costo o a veces no se puede hacer. Lo importante a nivel de Cajuna es que Cajuna es una herramienta Business Process Manager, donde yo en definitiva puedo modelizar mi proceso y en la modelización del proceso puedo ir agregando todas las notificaciones que sean necesarias, todos los campos que sean necesarios, los reportes que sean necesarios. Y en definitiva lo que estoy logrando con esto es integrar mi sistema ISO 45001 a la gestión de la empresa y no termina siendo un elemento aislado donde cada una de las personas en definitiva lo único que hace es cumplir con un requisito o cumplir con un mandamiento a solo efecto de poder mantener el esquema de la norma. Entonces, esos son los puntos sobre los que nosotros, digamos, hago mucho hincapié, básicamente por la experiencia a nivel de la implementación. No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta que pueda aportar o algo que pueda aportar. No, por mi parte vamos bien, se va entendiendo bien. Ok. Y coincido y comparto los conceptos que ustedes están manifestando. Perfecto. Norberto, una pregunta. Hoy en día, dentro del sistema con el cual ustedes están trabajando, ¿están con alguna norma en particular? No, eso me estaba anotando para preguntarte. Nosotros en lo que es, no tenemos ninguna norma implementada. Yo te voy a preguntar qué tan difícil sería implementar 45.000, viendo que es un poco más exigente, por así decirlo, que OSAS, a una organización que no tiene un sistema todavía implementado. ¿Qué tan difícil es? Yo sé que imposible no, porque de hecho las se van sumando siempre a las normativas, pero desde la experiencia de ustedes, lógicamente una empresa que ya venía trabajando con OSAS va a ser mucho más fácil de implementar que 45.000, ¿no? Mira, va a depender un poco de varias cosas. Uno de los aspectos más importantes siempre tiene que ver con el compromiso y un poco la parte cultural de la organización. O sea, son dos cosas. Primero, el compromiso por parte de la dirección es determinante, ¿no es cierto? La definición que venga hacia abajo. Y también la cultura que exista dentro de los trabajadores y de las personas que integran la empresa o la organización. Yo creo que son los dos aspectos más importantes. Lo que es tema metodológico, a nivel de trabajo, que de evaluar el contexto de la organización, determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas y hacer todo esto de los riesgos, etcétera, 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 son cosas que requieren más que nada de un trabajo arduo, bastante trabajo entre todas las partes. Pero el problema es que si no hay una voluntad y no hay un compromiso, se hace un poco más difícil. O sea, sobre todo como líder de implementación en ese aspecto, si me imagino también en el día a día se nota en el trabajo si no hay una colaboración en eso. Pero si está la intención por parte de la organización de implementar, fuera del trabajo que hay que realizar, no es algo tan complejo. Y ahí creo que es muy importante el liderazgo que tenga uno también dentro del área como profesional y la llegada también que tengamos con la gerencia o la dirección. Creo que son, de la experiencia personal te lo digo, los aspectos clave en el sentido de que si el sistema puede implementarse con éxito o no. De todas maneras, lo que nos dice ISO es una guía, un esqueleto de qué es lo que nosotros deberíamos definir dentro del sistema. Y obviamente conlleva bastante estudio incluso de la misma organización, que es lo más interesante. A veces cuando uno realiza estas actividades se da cuenta que intervienen tantas cosas en el día a día que a veces uno los pasa por alto y es parte de la rutina.
pero el pararse, detenerse en un momento a reflexionar un poco sobre cómo lo estoy llevando, mejorar, ver cómo lo puedo mejorar o cómo lo puedo llevar a ordenar de alguna otra manera, también es enriquecedor para las personas que participan y para la empresa, obviamente. Sí, por supuesto. A ver, yo te comento, o te replanteo el enfoque o el punto de vista. Nosotros, toda la parte que sea documental o de registros, por la experiencia que tiene cada uno de trabajar en otras plantas, si bien no tenemos implementado un sistema de gestión, te puedo decir que tenemos el 90% de la documentación y lo que un sistema de gestión requiere, ¿no? Perfecto. Lo que nosotros necesitamos, o sea, creo que la pata que tenemos más floja es justamente el del compromiso por parte de la dirección. Me animo a decir que es lo más, digamos, el punto más difícil. ¿Cómo yo a través de la implementación de una norma como ISO puedo lograr, puedo hacer al revés, puedo con la norma ganarme el compromiso de la dirección, puedo a través del sistema decir, bueno, hacer que la dirección tome conciencia y compromiso real en esto? Sí, ¿Se entiende la pregunta? sí, te entiendo un poco. A ver, te entiendo la pregunta y es bastante complejo un poco también dependiendo del enfoque o cómo es la realidad de ustedes. Pero te hago una contrapregunta para responderte eso. ¿Cómo ves tú la participación de los trabajadores, del resto de las personas con respecto al tema de seguridad? A nivel general, o sea, se cumplen las medidas que se definen. En general, muy bueno. Perfecto. Si es por eso, ya tienes un paso gigante también ganado. O sea, si hay un compromiso, hay una cultura dentro de la organización de los mismos trabajadores en ese aspecto, para que participen, hay que darles un poco más de espacio, creo yo. Y de alguna manera reflejar en términos de números. Tú sabes que la dirección, la única forma en la cual evalúa las cosas, y dentro también obviamente de su trabajo, es a través de números. Entonces, una de las cosas por ahí que puede significar una abierta de ojos y integrar un poco el compromiso es la prima de seguro que se cancela a nivel monetario, por ejemplo. Y el poder por ahí negociar con tu RT, en el caso acá Argentina, con manejar un poco la licuota, saber, mira, tenía un historial, una tasa o sea, tengo una tasa, no sé, 3, 4, de siniestralidad o accidentalidad, ahora le he bajado 2 puntos y necesito renegociar. Y eso, si son una cantidad alta de trabajadores, no es poco dinero. Eso les puede abrir los ojos y mostrar también a la dirección de que la gestión en seguridad no tan solo es tan abstracta en el sentido de que no me refleje números a nivel económico, sino que también se ve impactado en eso. Se ve impactado muchas veces también en los costos de los accidentes, en caso de que haya demanda, paralizaciones de los trabajos, etc. Por ese lado puede ser que puedas entrar también con un poco más con la dirección. Pero si tú implementas y puedes implementar con los trabajadores, la dirección se va a tener que seguir involucrando sola. O sea, como requisito el sistema te pide lo que es las revisiones por parte de la dirección. Integrarlos al menos con alguna actividad, ¿no es cierto? Puede ser bajo esa misma y mostrarles los resultados que va teniendo el sistema en ese aspecto. Creo que por ahí puede ser una buena alternativa. Sí, comparto y entiendo. Perfecto. No sé si por ahí quieres compartir alguna otra cosa, algún otro comentario o pregunta. No, nosotros como que estamos, surgió la alternativa esta de empezar a ver la implementación de un sistema de posible certificación, porque estamos como en una meseta, ¿viste? Cuando vos hiciste todo y hasta ahí sabés que llegaste con la reducción porque necesitas que dar un paso más, que es la implementación del sistema. Bueno, entonces por eso metiéndonos un poco en esto y tratando de ver cómo llevarlo adelante. Insisto, la mayoría del equipo tiene experiencia en sistemas de gestión, así que tratar de convencer a la dirección, básicamente. Perfecto. ¿Y manejan igual calidad, medio ambiente también aspecto, aunque no estén certificados, pero tienen un sistema de gestión? Sí, calidad está certificado por normas IRAM y buenas prácticas de manufactura. Como somos una empresa productora de producto alimenticio, sustancia alimenticia, tenemos implementado eso.
Perfecto, porque por ahí también puede ser un apoyo en ese aspecto. Si ustedes como área se pueden integrar, buscar la integración, al final estamos hablando el mismo idioma bajo las normas ISO, entonces incluso el trabajar con, por ejemplo, con Cajuna, integrar las 3 normas en un solo entorno, ver la facilidad que por ahí que puede llevar la gestión del día a día en ese aspecto, también puede ser un punto a favor lo que es también la tecnologización de las organizaciones, algo que tarde o temprano van a tener todas. O sea, estamos comenzando un proceso que va a llevar su tiempo y que en unos años más no van a haber empresas que no trabajen con alguna herramienta tecnológica y de hecho los sistemas también de gestión te van llevando un poco también a esa realidad debido también a todas las cosas que debes llevar en un sistema. O sea, como lo hemos conversado ahora, se incorporan nuevas cosas, nuevos conceptos y el poder llevar, centralizar esa información y que sea disponible en ese sentido para tomar decisiones. Y una de las cosas que siento que nos faltaba también con OSA es eso, de que la mayoría de las cosas iba enfocado mucho en el registro, pero poco en los datos, en saber cuántas no conformidades, cuántos accidentes tengo, qué relación tienen esos accidentes con alguna actividad productiva particular, y esa información tomarla, porque en el fondo es conocimiento de la empresa, y tomarla para definir qué acciones voy a realizar o la toma de decisiones es muy importante. Y en ese aspecto, cualquier empresa no puede quedarse atrás. De hecho, también podemos integrar en ambientes con 22.000, con inocuidad alimentaria. Cajún en ese aspecto tiene una línea bastante interesante y en la flexibilidad necesaria para poder trabajar una u otra norma en ese aspecto e integrarlas todas en un solo entorno. Está claro. Con respecto a Cajuna, te hago una pregunta. Dime. ¿Se podría usar el sistema sin tener necesariamente implementada o certificada la norma? Sí, no hay ningún problema. De hecho, la plataforma tiene o sea, es modular, o sea, tiene ese enfoque de que sea modular. Si ustedes parten con algún aspecto en particular de la norma, podemos ir desarrollando módulos a módulos, implementando cada uno de ellos a medida que ustedes ya van consolidando ciertas partes de la norma. O sea, ISO, para entregarles a usted una certificación, va a trabajar a través de IRAM o alguna otra empresa certificadora, organización, con los requisitos de la norma, vas a hacer la auditoría. Nosotros nos enfocamos más que nada en el apoyo y en la colaboración con las organizaciones para lograr eso. O sea, si el enfoque de ustedes en un corto, mediano, o sea, en un mediano plazo, no sé si corto plazo, pero en un mediano plazo está el interés de certificar, de respaldar, con mejorar la actividad a nivel interno y también respaldarlo con un certificado que mejore también de alguna manera la imagen o refleje el trabajo que ustedes llevan en eso, nosotros podemos colaborar en ese camino, al menos aportándolo desde tanto el conocimiento nuestro como con esta herramienta. O sea, es parte de lo que nosotros podemos también colaborar con ustedes. Perfecto. Eso. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta, Norberto, o si por ahí Gustavo también se motiva a hacer alguna consulta. Bueno, más que nada, dime. No, sí, digo, por mi parte, continúa, adelante. Gracias, Norberto. No, más que nada queríamos un poco con esta instancia compartir con ustedes y tampoco, bueno, tomarles mucho tiempo, pero para cerrar un poco lo que es la presentación y la muestra de la herramienta, también, a ver, para que ustedes conozcan el alcance de lo que tiene, podemos también trabajar acá a nivel de higiene industrial, identificar agentes, ¿no es cierto?, realizar mediciones, los planes y gestión de las mediciones que se realizan de manera frecuente, ¿no es cierto?, registrar enfermedades profesionales, el historial de las enfermedades, conociendo los datos de las personas, ¿no es cierto?, a quien que sea necesario realizar un seguimiento, etcétera, etcétera. Podemos también ver temas, por ejemplo, de ergonomía, que hoy en día también está muy en la boca lo que son las evaluaciones psicosociales. O sea, también tenemos acá parametrizados algunas evaluaciones, ¿no es cierto?, con las cuales podemos medir el ambiente laboral dentro de la organización, ¿cierto?, con algunas encuestas de evaluaciones que ya hoy en día están definidas para eso.
¿Qué otra cosa tenemos por acá? Evaluaciones de motricidad, ¿no es cierto? Un método RULAR, por ejemplo. Y algunas otras cosas como medicina del trabajo, ¿no es cierto? Los planes de vigilancia médica con los cuales ustedes estén operando, la gestión de contratistas, que también este es un tema bastante complejo para los que llevamos del área, sabemos que cuesta de alguna manera llevar y mantener toda la documentación que tenemos que tener sobre cada contratista. Certificados, ¿no es cierto?, los distintos índices de accidentabilidad o siniestralidad que tengan, etcétera, etcétera. Y eso nosotros los podemos trabajar acá sin ningún inconveniente, con incluso calificaciones sobre cada uno de los contratistas, teniendo obviamente parámetros de evaluación incorporados. Eso a nivel general. Y creo que se me quedaba algo, lo que es gestión de emergencia. También los ejercicios de evacuación, ¿no es cierto?, los planes de actividades que se realizan para capacitar, ¿no es cierto?, a las personas que sepan qué hacer ante un incendio, ante algún accidente, etcétera, etcétera, estén con un registro y tengan esa trazabilidad que nos pide de alguna manera hoy en día ISO, y que siempre las llevamos a través del papel. Y que una de las cosas que hoy en día cambia, porque el tenerle el papel, como les decía, cuesta relevar eso y llevarlo a una toma de decisiones, saber manejar más o menos datos. Pero en una herramienta como esta, esa información se puede parametrizar, se pueden sacar informes, reportes, puedo cruzar datos, todo es mucho más dinámico en ese aspecto y me permite también mejorar la gestión. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, por mi parte no. Perfecto, gracias. Esteban, no sé si por ahí tienes alguna otra palabra. Bueno, no, simplemente un poco aportarle al conocimiento de poder llevar, de integrar procesos de la organización dentro de la aplicación de cualquiera de las normas, no solamente 45.001, 9.000, 14.000. En definitiva, yo creo que lo que estamos buscando a través de la aplicación de la metodología con Cajuna es tratar de que la aplicación y la explotación de la información que tiene que ver con la norma no termine siendo entes aislados dentro de la organización, sino que de alguna manera dentro de cada una de las empresas esto se integre al proceso de la empresa, y especialmente en lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo, que también afecta fundamentalmente a aplicación de riesgos y aplicación de mejora en el trabajo propiamente dicho. Por mi parte eso, poner a disposición de quienes están participando cualquier inquietud, cualquier posibilidad de conversar más en particular la problemática que tenga cada uno. Así que eso por mi parte, bueno, y en lo personal, y a nombre de Radio Consulting, también agradecer la participación de ustedes en el webinar. Bueno, muchas gracias por mi parte, muy claro, muy enriquecedor, muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, queremos entonces cerrar el webinar de hoy, invitarlos, bueno, a algunas otras actividades por ahí que vamos a estar realizando similares. De todas maneras, el área comercial va a estar en contacto con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, consulta, lo que necesiten, no duden en contactarnos, van a de todas maneras a estar conversando con ustedes, así que ante cualquier requerimiento, alguna necesidad en particular que quieran conversar, estamos con las puertas totalmente abiertas. Les agradezco también mucho su colaboración, la participación y el tiempo de todas maneras por la actividad de hoy. Que tengan un excelente día y estamos en un próximo webinar por ahí conversando nuevamente. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, Erasmo. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.